Hola, soy Carolina Muñoz, enfermera magíster en cuidados paliativos, actualmente docente de la Universidad Antonio Nariño y soy la directora general de Nurse SAS, que es una IPS de atención domiciliaria. El día de hoy vamos a hablar sobre los retos de enfermería en la atención domiciliaria y pues le agradezco al comité organizador por la invitación. Entonces, para hablar de estos retos de enfermería en la atención domiciliaria, pues yo quiero pues, que entre todos entendamos qué es realmente enfermería y podamos visibilizar el alcance que tenemos como tal. Y enfermería como disciplina, y disciplina porque pues somos una rama del saber humano con objeto y método de estudio propio, que más adelante pues lo vamos a detallar, en donde pues, nuestra disciplina es científico-práctica y esa práctica clínica basada en la evidencia científica que se obtiene mediante la investigación. Y pues enfermería está guiada por la teoría, y cuando hablamos de que está guiada por la teoría, pues tenemos diferentes referentes teóricos para brindar el cuidado propiamente pues, a nuestros sujetos de cuidado y sus familias. Existen diferentes referentes teóricos como las macroteorías, las teorías de rango medio, las microteorías y pues diferentes conceptos frente a estas teorías como tal, pero aquí no vamos a entrar en detalle porque no es el tema que hoy nos reúne. Enfermería pues también tiene un código de ética bien definido que gira en torno pues, a los 4 principios bioéticos que son la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. Y pues como pilar fundamental o piedra angular de la enfermería pues está el cuidado. Entonces no podemos desligarnos de esto porque pues esa realmente es nuestra razón de ser, y ese cuidado pues dirigido a grupos de personas vulnerables con necesidades puntuales de salud y más en estos aspectos de cuidados paliativos en donde la vulnerabilidad aún más se hace visible para estas personas y para estas familias. Entonces ese cuidado debe ir enfocado o debe tener ciertas características como tener una calidad adecuada, ser un cuidado eficiente, ser un cuidado eficaz, ser un cuidado humanizado y más que humanizado, compasivo. De acuerdo con el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, pues cito las palabras de él, en donde él refiere que enfermería constituye la columna vertebral del sistema de salud como tal. Entonces, realmente enfermería tiene, si miramos todo lo que estamos pues hablando, enfermería tiene un alcance bien grande y un rol fundamental frente a los sistemas de salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y diferentes estudios, para ofertar un buen servicio de salud básico en la población se necesitan 23 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Entonces, esta relación en Europa no tiene una brecha tan grande, en Latinoamérica sí la brecha es mayor, y en Colombia puntualmente existen alrededor de 12 enfermeras por cada 10.000 habitantes, de las cuales aproximadamente 8 enfermeras desempeñan labores de la atención propiamente en salud, y esto hablándolo de todo el sistema de salud, no solamente la atención domiciliaria, porque para hablar propiamente de la atención domiciliaria, pues hay que definir realmente, bueno, ¿qué significa eso la atención domiciliaria? Existen diferentes modalidades en la prestación de los servicios de salud, según las condiciones particulares de las personas. Entonces encontramos la atención intramural, extramural o la telemedicina. Aquí pues vamos a hacer énfasis en la atención extramural, que dentro de esa atención extramural pues encontramos la atención domiciliaria. Y esa atención domiciliaria pues es básicamente llevar los servicios de salud al domicilio del paciente por medio de una atención y unos cuidados desde un aspecto biopsicosocial y espiritual, entendiendo que el ser humano no es solamente un ser físico, sino que tiene diferentes dimensiones, que más adelante pues igual les voy a hablar de eso. Y dependiendo la complejidad de los servicios de salud, y la complejidad es esa cualidad propiamente de los servicios que depende de las condiciones puntuales que se van a atender o que se le van a brindar a las personas. Se tiene en cuenta la formación del talento humano en salud y se tiene en cuenta las características tecnológicas en salud que se van a requerir para la atención como tal. Entonces se habla que cuando decimos que estamos hablando de atención domiciliaria, pues el nivel de complejidad es un nivel
bajo, entre medio y bajo generalmente. Y ya propiamente para entrar al tema sobre los cuidados paliativos, pues 40 millones de personas requieren cuidados paliativos. Sé que en toda esta sesión educativa, en este congreso, pues han escuchado ese tipo de cifras, pero es para recordarlo, 78% de ellas viven en países de ingreso bajo y de ingreso mediano, y en el caso de los niños, el 98% de estos niños que necesitan cuidados paliativos, pues viven en este tipo de país. Y recordemos pues que en este tipo de país de ingresos bajos y medianos, pues es donde existen menos servicios de cuidado paliativo, o sea que la cobertura no está llegando como debería ser. En el 2014, en la Asamblea Mundial de Salud, se instó a la Organización Mundial de la Salud y a los Estados miembros en mejorar el acceso a los cuidados paliativos como tal, y hacen hincapié en que deben darle fuerza a toda la atención domiciliaria en cuidado paliativo. Hay unas recomendaciones de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos en donde pues, se basan en el indicador internacional de cobertura, en el cual deben existir mínimo 2 servicios por cada 100.000 habitantes. En Europa, por ejemplo, en Mónaco existen 2.58 servicios por 100.000 habitantes, en España 1.78 servicios por 100.000 habitantes. Existe o se reportó en diferentes estudios un aumento en estos 12 países en la prestación de servicios prestación de servicios especializados por 100.000 habitantes, como en Albania, Armenia, Chipre, Francia, Rusia. En Colombia, de acuerdo al Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos y al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, el REP, el indicador está alrededor de 0.9 servicios por 100.000 habitantes. Bueno, y aquí para entrar en materia de los retos de enfermería en la atención domiciliaria, entonces, según la estrategia propuesta por la Organización Mundial de la Salud, en el 90, para la implementación de los cuidados paliativos en los sistemas de salud pública y de acuerdo al modelo colombiano de los cuidados paliativos del Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos, entonces, yo lo que les voy a presentar el día de hoy son 3 grupos grandes pues que enfermería tiene un desafío mayor para el desarrollo de la prestación de los servicios en la atención domiciliaria. Entonces está la docencia y la investigación, las políticas públicas, la prestación de servicios, y en la prestación de servicios vamos a hablar sobre la gestión propiamente del servicio y los medicamentos y tecnologías. Este primer desafío, primer reto de la docencia e investigación. Entonces, es fundamental la formación en nosotros, ¿sí? El aumento, la multiplicación del conocimiento de cómo vamos a brindar esos servicios de atención domiciliaria en cuidados paliativos en pacientes que están o al final de vida o en agonía y que tienen condiciones puntuales en donde necesitan, nos exigen que tengamos una serie de herramientas desarrolladas para precisamente satisfacer las necesidades que está presentando el paciente y su familia. Es necesario que la formación desde el pregrado pues se logre, sea un poco más visible frente a esta atención domiciliaria. Afortunadamente, se han incorporado contenidos de cuidado paliativo desde el pregrado de enfermería, pero cuando hice el ejercicio preparando pues esta exposición para ustedes, hice el ejercicio de mirar el currículo, mirar el plan de estudio de diferentes universidades de Latinoamérica y de Europa, pues realmente explícitamente ninguna habla sobre atención domiciliaria. De pronto lo que más se asemeja es la parte de atención primaria en salud, pero explícitamente atención domiciliaria no lo menciona. Entonces esto es un desafío grande porque, pues si bien es cierto, nosotros desde el pregrado deberíamos recibir bases, unas bases para poder brindar o desarrollar los cuidados en estos escenarios de atención domiciliaria como tal. Entonces, aquí viene el primer desafío, que es la incorporación, que es el trabajo conjunto desde las facultades de enfermería y las escuelas de enfermería, en donde incluyan ese tipo de contenidos. Y la investigación, yo pues sé que muchos estarán de acuerdo conmigo de que este siempre ha sido un reto. Si bien es cierto, se ha aumentado la investigación en enfermería, las enfermeras ahora escriben más, pues todavía hace falta empoderarnos y posicionarnos frente a esto, porque
pues hablamos de que enfermería pues está guiada por la teoría, entonces guiada por la mejor evidencia posible, y esa evidencia sale de estas investigaciones, de revisar el qué hacer de cada uno, de cuál será la mejor manera de hacer las cosas, porque pues las prácticas de enfermería no se hacen porque sí, todo tiene un fundamento científico. Otro reto grande que tiene enfermería, pues es frente a las políticas públicas. Entonces, frente a la formulación y ejecución de estas políticas, las políticas públicas son temas muy importantes en todos los países, independientemente si son desarrollados o en vías de desarrollo. El Consejo Internacional de Enfermería promueve la participación y resalta la importancia de que las enfermeras puedan aportar desde diferentes puntos de vista, tanto dirigido a las necesidades propiamente de la población para favorecer entornos de beneficio, así como la participación de diferentes actores políticos en el ámbito de la salud. Y esto se logra, pues, uno, aumentando el conocimiento. Entonces, se debe incrementar el conocimiento frente a esta regulación de políticas públicas, frente a esta formulación, implementación, ejecución y evaluación de las mismas como tal. El Consejo Internacional nos orienta o nos da 3 estrategias de cómo podemos aportar frente a esos aspectos de políticas públicas. Entonces ellos nos hablan de una estrategia de participación de forma individual en la que instan o motivan a las enfermeras a escribir y publicar y participar en investigaciones en donde se pueda utilizar la formulación de políticas de salud, políticas públicas como tal. Una segunda estrategia, pues, es frente a las asociaciones, en donde pues, las enfermeras deben hacer parte de ese tipo de asociaciones. En diferentes países existen diferentes asociaciones de enfermería, colegios de enfermería, en donde pues, las enfermeras pueden jugar un rol de gran importancia en el desarrollo de las políticas públicas. En donde también se pueden establecer diferentes alianzas estratégicas interinstitucionales con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios y realmente llegar a una cobertura. Y la tercera estrategia, entonces, hace énfasis en la de educación. Entonces, pues promueve a que las facultades de enfermería o escuelas de enfermería desarrollen el liderazgo de los enfermeros desde el programa de pregrado y pues se potencialice en la parte de posgrado y se incorporen diferentes contenidos en la malla curricular, en los programas académicos y en los planes de estudio como tal. Bueno, el tercer reto hace referencia a la prestación de servicios. Para hablar de esta prestación de servicios propiamente, pues no debemos olvidar que el domicilio del paciente es el hábitat natural del paciente y de su familia. Y realmente llega a construir la parte más importante de la historia personal. El domicilio se constituye en el espacio de calidez, de intimidad, de acompañamiento, de comprensión permanente e incondicional del paciente como tal. En situaciones donde el paciente tenga una enfermedad terminal, una enfermedad crónica, donde esté el final de vida, tenga un proceso de agonía y pues va a terminar en un desenlace fatal, pues se aumenta o existe una mayor importancia frente a estos aspectos. Y aquí hay que entender, o espero pues que cada uno pueda hacer una reflexión por unos segundos, en donde pues uno a su casa invita a la gente que desea que entre, ¿cierto? Le abre la puerta de la casa a la gente que uno quiere, a la gente que uno respeta, a la gente que le aporta, que le ayuda a crecer, que lo complementa. Entonces hay que ponernos un poco en los zapatos de estos pacientes, de estas familias, porque es que ellos no se están abriendo las puertas del domicilio, no es porque quieran, ¿sí?, sino de alguna manera se están viendo obligados porque tienen una necesidad puntual de salud. Son personas que tienen una situación de vulnerabilidad. Entonces aquí el enfermero tiene un reto grande y es el desarrollo de todas esas habilidades blandas, precisamente para lograr armoniosamente brindar un cuidado, prestar una
atención de enfermería como tal. Entonces se debe desarrollar una comunicación asertiva, una comunicación empática, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, de disminuir el sufrimiento, de controlar los síntomas e impactar positivamente en el entorno del paciente y de su familia. Frente a esta prestación de servicios de salud, pues quiero hacer énfasis como en la parte de gestión del servicio. Y pues enfermería es la que debe gestionar todo este tipo de servicios de atención domiciliaria, es la que debe evaluar la capacidad instalada, es la que debe realmente mirar la proporción de pacientes con enfermeras brindando atención de calidad, dando respuesta a las necesidades puntuales del paciente. Es la que debe tener en cuenta el tiempo que tarda realizar ciertas actividades en el domicilio, es la que debe evaluar el tiempo entre los desplazamientos entre un domicilio y otro domicilio, es la que debe buscar estrategias frente a cómo se va a prestar esa atención, cómo se le van a brindar los cuidados propiamente de enfermería al paciente para satisfacer las necesidades. Entonces, es un reto grande que se debe alinear con la formación, con la educación continua, que se debe evaluar mediante unos indicadores estratégicos, porque pues lo que no se puede medir, no se puede revisar, no se va a mirar si realmente está impactando positivamente o no en estos hogares, en estas familias, en estos pacientes. Se debe buscar estrategias frente a los registros de enfermería, porque pues al fin y al cabo estos registros son los que nos van a ayudar a precisamente a desarrollar todos los aspectos investigativos que formulemos en algún momento, pero si no tenemos de dónde sacar esa información, pues así mismo se nos hace difícil la parte investigativa. Entonces hay que entender que, como estamos hablando de una atención extramural, en donde pues no contamos con una planta física, en donde nosotros podamos proveer ciertos sistemas, pues nos toca ajustarnos a las realidades de cada uno en diferentes situaciones puntuales que se estén presentando. Entonces ustedes saben que pues ya por normatividad la historia clínica pues debe ser en medio magnético, entonces hay que jugar con eso, hay que entrar a mirar, bueno, si la cobertura de internet está, qué tan riesgoso será desplazar un equipo, un computador, una tablet, un celular. Entonces, la enfermería quien debe poder gestionar toda esa parte del servicio. También enfermería tiene un reto grande frente a la innovación de uso de tecnologías de la información y comunicación, precisamente por estos registros, por cómo se le va a hacer ese seguimiento, ese monitoreo a los pacientes que tenemos en los domicilios, cuál será la mejor manera de realmente estar muy atento frente a cualquier desviación que pueda estar presentando el paciente en su condición puntual de salud. Frente a la parte de medicamentos y tecnologías, bueno, de tecnología lo que les mencionaba, de medicamentos, pues sí o sí enfermería debe tener unas bases bien consolidadas frente a este aspecto tan importante que son los medicamentos, frente al uso de los medicamentos opiáceos, frente al uso de diferentes medicamentos para diferentes síntomas que esté presentando el paciente. Entonces aquí el conocimiento pues sí debe estar bien consolidado por parte del enfermero, en donde no se vaya a dar pie para aumentar la atención insegura de enfermería. Entonces que no se van a presentar eventos adversos, sí se debe conocer claramente toda la fisiopatología de las enfermedades, se debe conocer la fisiopatología del dolor, se debe conocer los mecanismos de acción, se deben conocer las vías o flavor que se utilizan en cuidados paliativos en la atención domiciliaria. Entonces aquí este reto es de conocimiento realmente. Y cuando hablamos de la parte de cómo vamos a brindar el cuidado de enfermería en el domicilio, pues primero tenemos que hacer un diagnóstico, ¿sí? Tenemos que identificar la necesidad puntual del paciente y de su familia. Y esto lo logramos mediante la valoración de enfermería. Y esta valoración de enfermería, pues, debe ser en detalle, debe ser organizada, debe ser de manera cefalocaudal, debe ser por medio de la observación, por medio de una técnica de entrevista y por medio de la exploración.
cuando hablamos por medio de la exploración, pues existen diferentes técnicas como la inspección, la palpación, la auscultación o la percusión, dependiendo pues a dónde queramos llegar. Y aquí no solamente con la exploración física quedamos ahí, sino que enfermería debe utilizar pues una serie de herramientas de escala que realmente nos proporcionen o que nos den como luces hacia dónde debemos dirigir el cuidado. Si bien es cierto, esas escalas son orientadores para nuestro diagnóstico como tal y así enfocar posteriormente los cuidados, no podemos encasillar los pacientes, ¿sí? Muchas veces vemos que el paciente tiene, por ejemplo, tiene un Bartel de 40, pero ya a la semana se empezó a recuperar y ya se aumenta o se disminuye, ¿no? Esto es como muy cambiante, entonces tenemos que también tener como esa flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que, dentro de las cosas que cuando entramos a valorar un paciente, qué es lo que debemos tener en cuenta? Entonces, uno, pues evaluar la funcionalidad y todo lo que tiene que ver con pronóstico del paciente. Cuando hablamos de evaluar funcionalidad, pues hablamos de mirar qué tan funcional es ese paciente o qué tanta dependencia tiene frente al desarrollo de sus actividades instrumentales de la vida diaria o a sus actividades básicas vitales. Existen diferentes escalas que nos ayudan a identificar esa funcionalidad o ese grado de dependencia que está presentando el paciente. Pues aquí como por darles algún ejemplo, aunque existen muchas, ¿y de qué dependerá qué escala se utilice? Pues del contexto en el que se encuentre cada uno el que la va a aplicar. Entonces hay que primero entrar a revisar toda la evidencia posible, ¿sí? Y según el diagnóstico poblacional que haya identificado la jefe como tal, la enfermera, pues así mismo es que va a aplicar estos instrumentos. Entonces, por mencionarles algunos, está el índice de Karnofsky, está en la escala de Bartel, que nos permite identificar la funcionalidad y la dependencia de los pacientes. Y cuando identificamos qué tan dependiente o qué tanto se ha disminuido esa funcionalidad en los pacientes, pues debemos entrar a no solamente quedarnos con ese valor y ya, sino a indagar un poco más, como por ejemplo las causas que lo lleven a esa dependencia o a esa disminución de la funcionalidad, si es una causa aguda o si es una causa crónica, también pues al grado de esa dependencia como tal y a las complicaciones de la inmovilidad que está presentando el paciente. Así que qué complicaciones se va a presentar por la condición en la que está pasando o atravesando este paciente puntualmente. Y pues vamos a evaluar el pronóstico. Si bien es cierto, ningún instrumento nos va a decir cómo, no, el paciente le queda, no sé, 1 mes, 2 meses, 5 días, pero sí nos da luces como, bueno, ¿cómo vamos a priorizar nuestro quehacer, ¿sí? Nuestros cuidados? Porque, por ejemplo, si estamos en un paciente en donde tiene un índice pronóstico paliativo de 10, tiene un estado funcional paliativo de 20, y empezamos a ver que tiene una exacerbación de síntomas como dolor, disnea, delirio, pues muy seguramente no vamos a empezar haciendo la curación, digamos, de ese paciente. Entonces también lo que nos permite es como priorizar la actuación propiamente de enfermería. Y bueno, para evaluar pronóstico, pues está, como les estaba mencionando, el índice pronóstico paliativo, que es el PPI por sus siglas en inglés, y el estado funcional paliativo, que es el PPS por sus siglas en inglés. Adicional, debemos hacer una evaluación del medio, entonces identificar las barreras en el domicilio, identificar si se tienen desniveles, si pues ese domicilio tiene escaleras que vayan a aumentar ciertos riesgos en el paciente o a ser obstáculos frente a la atención propia del paciente en el domicilio, si tiene alfombras que de pronto no estén bien fijas en el piso y que lo que vayan a hacer es ocasionar que el paciente presente pues alguna caída o algún tropiezo. Si pues el domicilio de pronto no tiene un espacio adecuado y hay muebles en exceso y no permiten la movilidad, si el paciente todavía es funcional y puede movilizarse de alguna manera. Hay que identificar las barreras arquitectónicas, si pues es un edificio, tiene ascensor, no tiene ascensor.
Hay que identificar las barreras en el entorno o en el barrio o en la localidad donde está el paciente. Por ejemplo, si es un paciente que se moviliza por medio de silla de ruedas y de pronto los andenes sean muy estrechos y por ahí no pueda pasar el paciente, pues eso va a ser un obstáculo y sí se aumenta el riesgo de presentar una caída, una lesión. Si, por ejemplo, por el contrario, son unos andenes bien amplios, pero no cuentan con rampas y tienen unos escalones altos, entonces se nos está aumentando el riesgo de que el paciente pues, va a sufrir una caída. Hay que evaluar si el paciente cuenta o no con servicios públicos. Entonces, esta evaluación del medio, pues, digamos, hay maneras diferentes de hacerlo. Algo muy práctico, pues, es tener un checklist y evaluar sí o no, si cuenta con luz, con agua, con internet, con alcantarillado, con gas, ¿sí? Los servicios públicos. Porque es que, dependiendo esta evaluación del medio, según estos criterios, pues, también se define si el paciente puede estar en una atención domiciliaria o no puede estar en una atención domiciliaria. Porque si bien es cierto la atención domiciliaria le va a beneficiar al paciente, le va a mejorar la calidad de vida, optimiza los recursos del sistema, pues hay sí condiciones puntuales en las que el paciente corre más riesgo estando en el domicilio que estando en otra modalidad de atención recibiendo los servicios de salud de cuidado paliativo. Si bien es cierto, no vamos a profundizar en ciertos temas, pues sí debemos conocer todos, porque cuando estamos en el domicilio del paciente, muy seguramente solamente estuvo el médico y está la enfermera y de pronto no vaya a estar otro profesional por la condición del paciente, porque vaya a fallecer antes, porque en el servicio de atención domiciliaria, que no debería ser, pero pasa, pues no cuente con el resto de profesionales para brindar una atención interdisciplinaria frente al cuidado que debería ofertar pues, los cuidados paliativos como tal. Entonces, enfermería sí debe tener claridad, debe tener conocimiento frente a varios aspectos que debe indagar. Yo sé que de pronto pues muchas enfermeras se preguntarán, bueno, ¿y por qué nosotros vamos a entrar a mirar toda la parte de red social, red de apoyo? Pero pues es que enfermería no puede desvincular. Nosotros no solamente brindamos cuidado al paciente, sino a todo su entorno, ¿sí? A su familia, a su cuidador primario, a sus amigos, al entorno propio del paciente y que lo está acompañando. Es por eso importante la evaluación familiar y la red social como tal. Recordemos que existen diferentes instrumentos, está el familiograma, el ecomapa, que no podemos perderlo, que no podemos dejar de hacerlo, entonces identificamos el ciclo vital familiar, identificamos la red de apoyo de esta familia, la red social, identificamos los cambios de roles y funciones, y esto es importante porque pues, recordemos que este paciente en cuidado paliativo pues, es un paciente que le están diciendo básicamente en el sistema tradicional de salud, venga, usted ya no tiene ninguna intención curativa, váyase a su casa, ya no vamos a hacer nada por este lado, y aquí es donde entra la atención de cuidado paliativo, en donde todavía hay mucho que hacer, solamente que el enfoque pues va a ser paliativo, para mejorar la calidad de vida del paciente. Algo importante acá es evaluar el cuidador principal y evaluar si hay sobrecarga del cuidador. Y esto es uno de los riesgos más grandes que podemos encontrar en la atención domiciliaria, porque si no contamos con ese aliado estratégico que es el cuidador principal, pues realmente nos va a quedar imposible prestar la atención domiciliaria. Entonces, para evaluar sobrecarga de cuidadores, existen diferentes escalas, diferentes test, por ejemplo, está el de SARIC, que de una manera sencilla, un poco amplia, ¿cierto? Pero sencilla, nos permite identificar si ese cuidador tiene sobrecarga o no. Entonces, mire que si bien es cierto, pues esto de alguna medida pues haría parte como desde el área de trabajo social, pues enfermería sí debe tener consolidados estos conocimientos para, por ejemplo, en un momento específico poder hacer un diagnóstico social, porque pues así mismo vamos a enfocar nuestros cuidados como tal. Bueno, es importante la evaluación de los riesgos. Tenemos diferentes riesgos, entonces y pues más por la población a la que nosotros estamos brindando cuidado en ese momento, que son estos pacientes de cuidado paliativo. Entonces, para evaluar la desnutrición, entonces, por ejemplo, existe la escala mínima del estado nutricional, en donde pues mediante los valores de antropometría, los estilos de vida, los hábitos alimenticios y el estado de salud, pues se identifica qué tanto riesgo de nutrición tiene nuestro paciente en ese momento o no. Debemos pues cuidar la piel, entonces evaluar la posibilidad de presentar úlceras por presión. Existen muchísimos instrumentos como les he mencionado anteriormente. Yo aquí nomás les traigo uno o dos ejemplos,
pero dependerá de las condiciones puntuales del entorno como tal de sus pacientes. Entonces aquí, ¿cuál es la invitación? Pues que hay que entrar, hay que hacer una búsqueda de la literatura, hay que hacer un diagnóstico poblacional y asimismo encontrar los instrumentos, los mejores instrumentos para nuestra población en atención domiciliaria. Entonces, para úlceras por presión, pues encontramos la escala de Norton, la escala de Braden, importante evaluar el riesgo de caídas, entonces encontramos la escala de Danton, la de Morse, pues el pilar fundamental de los cuidados paliativos es el control de síntomas, ¿sí? Entonces debemos evaluar la exacerbación de síntomas. Entonces un instrumento que pues a mí realmente me parece supremamente sencillo es el sistema de evaluación de sistemas de Edmonton, ESAS, en donde pues están agrupados una serie de síntomas y en donde se clasifica o se le da una puntuación de 0 a 10, en donde 10 es el desagrado total de ese síntoma y 0 pues es no sentir ese síntoma. Y cuando, bueno, también hay que entender que los síntomas en los pacientes de cuidados paliativos se presentan en clúster de síntomas, en racimos. Entonces vemos esos pacientes que tienen dolor, náuseas, vómito, estreñimiento, delirio, disnea, pero lo que nos permite en este tipo, por ejemplo, esta escala puntualmente, es priorizar. Entonces, para el paciente, ¿qué le está afectando más en este momento? ¿El estreñimiento o el dolor? Si es el estreñimiento, pues mis cuidados van a ir dirigidos al estreñimiento. Y así como se presentan en un clúster de síntomas, pues a medida que yo doy mis cuidados, pues así mismo empieza en racimo a desaparecer esas molestias propias del paciente. Entonces, bueno, cuando evaluamos síntomas, exacerbación de síntomas, perdón, pues también tenemos que entrar a mirar el dolor, tenemos que evaluar dolor, existen diferentes escalas, por ejemplo está la EVA, está la EVA, pues que de 0 a 10 cuánto le duele, si es un paciente que esté consciente, que pueda dar respuesta, si es un paciente que de pronto no tenga conocimiento de los números, tenga un grado de analfabetismo, pues entonces podemos utilizar la escala de Caritas. Por el contrario, si es un paciente pediátrico o si es un paciente, pues un adulto mayor o un paciente que esté desconectado con el medio, entonces podemos utilizar la escala FLAG, por sus siglas en inglés. Entonces evaluamos sus gestos, face, legs, ¿sí? la movilidad de sus miembros superiores e inferiores, evaluamos la actividad, evaluamos cries, que es el llanto, y evaluamos consolability. ¿Listo? Entonces aquí mismo, si hacemos un diagnóstico, pues vamos a poder orientar nuestras estrategias de cuidados para pues, paliar esos síntomas. No olvidar, pues también si vamos tenemos que entrar a evaluar si el paciente pues tiene delirium, ¿sí? Podemos aplicar la escala de Glasgow, podemos aplicar, pues si vamos a mirar si el paciente tiene algún grado de demencia, pues evaluar el deterioro cognitivo, por ejemplo está el mini mental, que también es práctico y es fácil de utilizar, evaluar la ansiedad y depresión en el paciente, que esto es muy importante. Entonces está la escala de ansiedad y depresión de Golder. Y no olvidar pues, que nosotros los seres humanos no solamente somos seres físicos, ¿sí? Somos seres multidimensionales, entonces somos seres físicos, psicosociales y espirituales. Entonces tenemos que entrar a evaluar el sufrimiento espiritual, la exacerbación de síntomas espirituales. Entonces, por ejemplo, a mí me parece también súper práctica la escala de síntomas espirituales, en donde pues agrupan 7 síntomas y también le dan un valor, y pues el síntoma más exacerbado es el primero que se empieza pues a paliar como tal. Y no olvidar pues que también hay que entrar a abordar diferentes patrones del paciente, entrar a mirar la eliminación, la respiración, el patrón de actividad y ejercicio, el patrón de sueño, el patrón de roles, la sexualidad y reproducción, que en estos de cuidado paliativo pues, y paciente oncológico muchas veces se desliga y se deja ese aspecto tan importante en los seres humanos a un lado. Entonces miren que tenemos aquí varios aspectos a evaluar precisamente para hacer un diagnóstico y asimismo poder
orientar nuestros cuidados, pues como se los he dicho en varias ocasiones. Bueno, y claro, no podemos dejar a un lado la parte procedimental de enfermería, entonces también es un reto porque pues sí tenemos que encontrar la mejor evidencia posible para asimismo pues orientar nuestras prácticas. Entonces, si bien es cierto, la vía de elección, la primer vía de elección del paciente pues es la vía oral, cuando ésta se pierde por condiciones del paciente, pues la segunda vía de elección es la subcutánea. Entonces, este catéter subcutáneo pues es un aliado súper estratégico para nosotros, para brindar una atención domiciliaria en cuidado paliativo. Mire que nuevamente aquí mencionamos la administración de medicamentos opioides, entonces acá es un rol fundamental pues que tenemos frente a esto, frente a no solamente enfermería puede esperar que el médico sea quien le oriente, entonces no, vamos a administrar medicamentos, quien formule el medicamento, enfermería es quien va a evaluar la necesidad del paciente y va a levantar la mano y va a llamar a todo el equipo interdisciplinario y sugerir, bueno, este paciente tiene disnea, vamos a administrar un opioide, tiene dolor, hay que rotarle el medicamento. Entonces, enfermería sí debe tener claridad frente a los conceptos básicos como la rotación de opioides, la titulación, la administración, la fisiopatología, lo mismo que les estaba mencionando anteriormente. Y pues ustedes saben que no solamente con medicamentos opioides se van a manejar estos pacientes, son pacientes que tienen diferentes tipos de medicamentos. Acá les traigo nomás un grupo por mencionarlo como los antibióticos, pero pues existen muchísimos medicamentos. La hipodermoclisis pues también es una estrategia que se utiliza en los domicilios y que la verdad es un aliado, y más porque ustedes saben que en ciertas ocasiones el paciente empieza a dejar algunas cosas que hacía como normalmente, como por ejemplo la alimentación, y este es un cambio brusco para el paciente y para la familia. Entonces la hipodermoclisis ahí nos ayuda en varios aspectos para manejar esos aspectos como tales. Bueno, pues desde la parte de sondas, de dispositivos médicos, entonces enfermería pues sí debe buscar la estrategia de cómo llevarme o cómo suplir esas necesidades en el domicilio del paciente. Y pues acá el reto grande es, por ejemplo, si estamos en un hospital, ¿sí? Y vamos a pasar por, darles un ejemplo, una sonda vesical y resulta que vamos a la farmacia, reclamamos los insumos, alistamos toda nuestra bandeja y se nos olvidó los guantes. Ah, pues no, sencillo, vamos a la farmacia, lo recogemos, nos lavamos las manos y tenemos todo listo. Pero en la atención domiciliaria eso no pasa, ¿sí? Porque si yo llego al domicilio y resulta que el maletín, el pedido no está completo, pues esto me va a ocasionar, son retrasos en la atención y retrasos de hora, de días. Y pues en estos pacientes de cuidado paliativo el tiempo es muy valioso y es importante. Entonces, miren que por de pronto un descuido de enfermería, pues podemos ocasionar que no se le preste el servicio como debe ser al paciente, y esto es supremamente grave. ¿Listo? Como yo les mencionaba pues anteriormente, enfermería pues sí debe conocer, en la atención domiciliaria sí debe conocer de absolutamente todo, ¿sí? Desde hacer una contención, por ejemplo, en una exacerbación de síntomas espirituales, en un descontrol, que el paciente caiga en llanto, esté de pronto depresivo, se tiene que hacer de alguna manera una contención, pues con toda esta parte de control de síntomas físicos también. Entonces, imagínense, por ejemplo, si un paciente está en el domicilio y de pronto está con disnea, está lleno de secreciones, pues enfermería debe tener unos conocimientos básicos en los que pueda hacer una succión, en que pueda hacer una extracción manual de esas secreciones. No podemos permitir que nuestro paciente pues va a fallecer en unas condiciones no adecuadas, porque no es la finalidad de la atención domiciliaria en cuidado paliativo. Entonces acá sí tenemos que tener unos conocimientos básicos, bastantes conocimientos, independientemente el área competente para brindar ese servicio. Entonces, por ejemplo, si es el área de terapia respiratoria, si es el área de terapia ocupacional, si es el área de psicología o consejería espiritual. Bueno, aquí es importante también, frente a la administración de opioides, pues también identificar el abuso de opioides, ¿no? Ustedes saben que este tipo de medicamentos, por su mecanismo de acción, pues porque provoca una excitabilidad en el sistema nervioso central, en el mercado negro lo utilizan con fines recreativos. Entonces, pues, por ejemplo, a ese paciente que se le está formulando su opioide, que resulta que no se le dejaron 10 ampollas de hidromorfona y a los 2 días se le acabó, pero eran para 8 días, entonces la enfermería es quien debe estar ahí revisando, bueno, qué pasó, si fue que se
no se está administrando como debe ser, si es que la familia no está bien entrenada, porque recuerden que el cuidador principal pues es nuestra mano derecha en los domicilios del paciente. Así dejemos auxiliares de enfermería por turnos, así el enfermero vaya periódicamente a administrar sus medicamentos, pues el cuidador principal es fundamental. Entonces esa parte de abuso de opioides pues también no la podemos dejar, no podemos hacer caso omiso y siempre la tenemos que tener en nuestro radar. Bueno, listo. Y ya para concluir, pues recordar que realmente la atención domiciliaria en cuidado paliativo, pues la finalidad, pues como la filosofía propia de los cuidados paliativos, mejorar la calidad de vida del paciente, disminuir el sufrimiento, aliviar síntomas, acompañar no solamente al paciente, sino a su familia, acompañarlos con un enfoque multidimensional, ¿sí? Entendiendo que el ser humano pues, no es solamente un ser físico, como se les he dicho varias veces. Pues nuestro núcleo fundamental es ese paciente, su familia, su cuidador primario como tal, poderlos acompañar, poderlos acobijar, llevar de la mano, brindarles todos nuestros cuidados. No olvidar que pues la docencia e investigación, no olvidar toda la visibilización que debemos tener frente a las políticas públicas, a la implementación, no olvidar ese rol tan fundamental que tenemos en la prestación del servicio como tal. Pues obvio no se nos puede olvidar todo lo de gestión del servicio, el manejo de indicadores, rotación de personal, capacidad instalada, ¿sí? Modalidad como tal, o estrategias para prestar el servicio. ¿Sí? No olvidar pues, que enfermería como cuerpo disciplinar, que tenemos la práctica basada en la evidencia, guiada por la teoría. No olvidar todas esas guías de práctica clínica que pues debemos implementar, debemos utilizar y deberíamos ser protagonistas en la implementación como tal de esas guías, porque pues enfermería realmente pues es quien pasa la mayor cantidad de horas con el paciente, entonces es quien realmente lo conoce, quien realmente si aplica escalas para identificar necesidades, pues así mismo puede identificar estrategias para ayudar y contribuir en pues, a mejorar la calidad de vida de estos pacientes y disminuir el sufrimiento. No olvidar pues, que nosotros tenemos un código de ética bien definido que nos orienta a cómo debemos prestar de la mejor manera pues, el servicio, todos los servicios de como tal de cuidado de enfermería en la atención domiciliaria. Bueno, y para finalizar, pues los dejo con esta frase de Cicely Sander, que ustedes saben que es la madre de los cuidados paliativos, enfermera, médica, trabajadora social. Usted importa por lo que usted es. Usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que, mientras viva, lo haga con dignidad. Muchas gracias.